Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de las entrevistas de la Nueva Andalucía. Hoy vamos a hacer un arranque diferente porque queremos emitir esta entrevista con la mayor rapidez posible, así que en vez de hacer el formato de siempre, lo vamos a hacer de una forma mucho más dinámica, sin hacer ese corte que solíamos hacer y tal. Hoy tenemos a Francisco Fernández, que es el secretario general de Alternativa Republicana, fue alcalde de un pueblo de Cádiz, que es Olvera, y viene a hablarnos de un proceso que está viviendo Alternativa Republicana junto con otras formaciones políticas del republicanismo en España, que viene a hablarnos sobre eso y sobre la postura que tiene Alternativa Republicana sobre algunas cuestiones de la actualidad. Así que le doy la bienvenida, Francisco, muchas gracias por venir. Sí, Fernando Fernández es, a veces se suele ocurrir esta confusión, pero no te Fernando preocupes, Fernández, vale. no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a este espacio y enhorabuena por la iniciativa que estáis llevando a cabo desde los medios, porque yo creo que es necesario más que nunca una prensa libre, independiente, además en manos de profesionales como vosotros, que estáis ahí, que sabéis lo que es el periodismo, lo estáis estudiando de buena gana y la verdad que esos principios, ese espíritu crítico del periodismo se está echando en falta en estos días, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias por esas palabras y perdona por confundirme con Francisco Fernández, No que te, tenemos un columnista que es Francisco Fernández, así que me he sí. ido a lo conocido. Lo primero que te quiero preguntar es sobre ese proceso que estáis viviendo entre las fuerzas republicanas, ¿qué me puedes contar sobre él y qué iniciativa o qué futuro pretendéis tener con ese proyecto? Nosotros partimos del diagnóstico de que el movimiento republicano en la actualidad está francamente desorientado. Y creo que personalmente que está desorientado en la medida en que los valores republicanos y el objetivo republicano se ha difuminado en medio de otros debates. De esos debates que están más en centrarse en lograr apoyos puntuales para sopesar o para confrontar la posibilidad de un gobierno de derechas, ese que viene la derecha, pues ha llevado a lo de que no toca hablar de república, ignorando que muchas veces pues nosotros creemos firmemente que una república de derechos es la mejor garantía para frenar los totalitarismos de la vertiente que estamos viendo sin duda hoy en día en las calles. Pues evidentemente en ese derrotismo republicano en que se han perdido tantos partidos llamados de izquierdas, pues surgía la necesidad de crear un frente verdaderamente republicano, es decir, que su objetivo primordial sea luchar democráticamente por el advenimiento de la Tercera República. Por una república evidentemente cargada de contenidos, porque nosotros no queremos hablar de que esto al final se convierta en una especie de monarquía sin corona, sino que nuestra orientación, la de la Alternativa Republicana y la de otras fuerzas con las que estamos tratando esta cuestión, este Frente Republicano es claramente una república de izquierdas cargada de contenidos. Bien, es cierto que había un republicanismo tradicional en la historia, un republicanismo de centro conservador, pero ahora mismo ese republicanismo, la verdad, que ni está ni se le espera. Y ha sido derrotado francamente por otras opciones que son las que estamos viendo. Pues es en ese marco en el que apostamos, porque ahora es el momento más que nunca de concentrar los esfuerzos republicanos y de que todos los republicanos aúnen en la misma dirección sus objetivos, sus impulsos para conseguir de una vez por todas, por lo menos, introducir el debate republicano en el día a día de la política nacional, que como vemos, pues no existe ese debate. Entonces, la idea es crear un frente amplio que se presente también a las elecciones, ¿verdad? Exactamente, la historia de esta nueva andadura que pretendemos es una organización con clave política. Creemos que más que nunca se hace necesario que el votante republicano tenga un horizonte claro a la hora de depositar su papeleta electoral. Es la hora de que esas listas electorales republicanas pues tengan una representación y que podamos tener esa representación. Desde luego, eso sería lo que buscamos en el Congreso de los Diputados o realmente en todos los procesos electorales en los que pensamos concurrir con este frente, porque en definitiva la idea es que esto es un plebiscito, cualquier elección, sea desde municipal hasta la europea, es un plebiscito que planteamos a la ciudadanía por luchar por la república, ¿no? Entiendo que cuando hablas de esas formaciones políticas republicanas no incluye ni a Podemos, ni a Izquierda Unida, ni a ninguna otras formaciones que se abanderan republicanas, ¿verdad?
Pues efectivamente, y nos duele mucho decirlo, pero nuestra paciencia y de las fuerzas que estamos ahí configurando este frente, pues se ha agotado. Se ha agotado en la medida que creemos que estas fuerzas tradicionalmente de izquierdas, que en sus idearios a veces aluden a los principios republicanos o siguen intentando mantenerlos como una especie de señuelo hacia determinado sector de la población a la hora de depositar el voto, pues han fracasado estrepitosamente. Han fracasado porque han claudicado en todas las opciones republicanas y, como vemos, parece que al final, y esta es la sensación que tiene la ciudadanía, lo que se trata es llegar a acuerdos para mantenerse en los sillones, utilizando a veces la bandera de que viene la derecha, cuidado, la ultraderecha y tal, pero al final lo que se pacta está muy lejos de la república y de los contenidos republicanos, por ejemplo, en política exterior, en derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, hombre, cuando Unidas Podemos, que era la unión entre Izquierda Unida y Podemos, cuando tuvo más fuerza, creo que tenía unos 70 diputados y aún así no pudo gobernar. Y cuando después tenía más fuerza dentro de un gobierno de izquierdas, tenía 35. No podían exigirle a un partido socialista la república. No sé si en ese sentido pues sería posible pues una redención, vamos a llamarlo así, de esas formaciones e invitarles a esta coalición republicana pues para que el frente republicano sea un frente republicano más amplio. No sé si es posible esto que le comento. En el momento que estos partidos tengan en su primera línea del programa político luchar por la consecución de la república, son bienvenidos. Desde el momento que eso no lo tienen como primera línea de su programa político y en algunos casos ni aparece, como eso de que la república no toca, pues son aliados que no, desde luego, no pueden ser considerados, que su batalla política está en otra dirección. La nuestra ya es la hora de, nuestra idea, nuestra propuesta de trabajo es marcar una clara línea roja en el suelo. De esta línea para aquí es la república, de esa línea para allá son los que luchan por al final por mantener este sistema que estamos viendo, en el cual pues la monarquía pues alberga o ampara una serie de tradiciones políticas, una serie de reglas del juego que no son precisamente en muchos casos las que favorecen o las que permiten el desarrollo de unas libertades y derechos concretos, y esto lo estamos viendo en los últimos 20 años. Evidentemente pues ahí hay referencias, Izquierda Unida, hay Podemos, hemos visto el proyecto de Sumar. Habría que pensar si el proyecto de Sumar ha servido para algo más que desmontar la izquierda alternativa. Ya la estamos viendo ahí hoy mismo claras fisuras. Yo creo que algunos de estos partidos desengañados con el proyecto de Sumar van a intentar abrazar de alguna manera para distinguirse el ideal republicano o al menos la bandera republicana, pero esa bandera republicana no se debe sacar en un momento concreto, debe aparecer en los programas electorales. Los programas de los partidos republicanos deben figurar claramente su ideario republicano y que la república es una exigencia absoluta para la actuación política que pretenden llevar a cabo. Antes que nada, esta entrevista es grabada, como todas las que hacemos en este programa. Estamos hoy a día 15, a día miércoles día 15, el día de la investidura, por tanto hace referencia pues, a esa desunión que hay dentro del grupo parlamentario de Sumar. Entiendo que se refiere a las palabras de Irene Montero contra la decisión de Sumar, etcétera. Precisamente sobre Podemos les quiero preguntar, porque si Podemos finalmente sale de esa coalición, como usted ha dicho, pues cogerá la bandera republicana. No sé si ahí pues habría algún tipo de posibilidad para concurrir juntos. Por supuesto, este Frente Republicano no es excluyente. Si están dispuestos a aceptar esas líneas republicanas, a decir que somos partidos republicanos, que nosotros queremos luchar por el advenimiento de la Tercera República, que no estamos de acuerdo con esta monarquía, habría que cuestionarse ya no solo pues a un nivel filosófico de valores lo que supone la monarquía, sino que es una monarquía legitimada por el franquismo. Ojo, fue Franco el que impuso esta monarquía. Y una constitución como esta que tiene muchos límites y lo estamos viendo desfasada. En el momento que estas fuerzas políticas estén dispuestos a aceptar que nos planteemos en un Congreso de Diputados somos republicanos y que no estamos dispuestos a llevar a ninguna alianza, como estamos viendo, electoral, que permita perpetuar este régimen, son bienvenidos. Le pregunto una última pregunta sobre el resto de partidos y después me centro en ustedes. No sé, qué valoración tienen sobre que la jura de la Constitución de la futura reina o de la, por lo menos, heredera a serlo, Leonor, no estuviesen ni los ministros ni los diputados de Podemos y de Izquierda Unida, creo que de Sumar, creo que hubo alguien. Sinceramente no lo tengo claro. No sé si de todos los 31 diputados de Sumar se fueron los 31, no lo tengo claro, le pido perdón a la audiencia. Pero no sé si ese gesto lo consideran ustedes suficiente o les parece pura propaganda. No sé qué opinan sobre eso. Los gestos muchas veces son gestos cuando no van acompañados de hechos. Si ese gesto lleva
aparejado una condena clara de que del régimen monárquico, digo el régimen monárquico como algo que no ha sido aceptado por la mayoría de los españoles, pues bienvenido sea. Si solo se quedan esos gestos, estos gestos que desgraciadamente en la política actual, si lo vemos, parece que es una especie de espectáculo teatral en lo que se valoran más los gestos que los hechos, se valoran más declaraciones de intenciones que las realidades, que lo que se publica en el boletín oficial del Estado o lo que hacen los gobiernos en sus políticas. En principio es un gesto, simplemente, pero desde luego estamos viendo que estos partidos son los que están apuntalando a un gobierno, como es el socialista, declaradamente monárquico, que ha renunciado a la República como objetivo y que lo que lleva aparejado pues unos determinados condicionantes. Por mucho que se nos quiera maquillar, que ha habido avances en esto, en otro, estamos viendo una política exterior hoy en día claramente subordinada a Estados Unidos, a un apoyo a un Estado como Israel que prácticamente se puede decir que sus líderes debían ser puestos a disposición de la Corte Internacional de Justicia por Crímenes contra la Humanidad. En fin, son una serie de cuestiones que nos hacen ver que esos gestos que se pueden entender republicanos, cuando estamos en los consejos de gobierno, no se están refrendando en una política que los republicanos podamos entender como correcta, ¿no? Entiendo que si ustedes forman parte de un futuro congreso con su coalición electoral. Entiendo por los que dicen de las alianzas que no llegarían a un acuerdo con el Partido Socialista para investir a un candidato de izquierdas si no es tal la posibilidad de una república o de un referéndum sobre la mesa. Entiendo que ustedes no apoyarían un gobierno de izquierdas si eso no está dentro del acuerdo. Pues me alegra que pongas esto sobre la mesa, porque esa es desde luego nuestra opinión. No se puede llegar a acuerdos con los que quieren perpetuar este régimen monárquico, régimen con toda la buena voluntad, entendiendo las limitaciones que te he señalado antes. Por supuesto que es la tradición de este tipo de acuerdos nos lleva a que seguimos pues manteniendo lo que es un sistema constitucional basado en la Constitución del 78 y un sistema desde luego monárquico en el que el rey es el jefe del Estado, algo totalmente peligroso. ¿Se puede llegar a acuerdos para seguir manteniendo esto? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de financiación para los partidos, para tener más liberados, para seguir funcionando con nuestras estructuras, que es al final en lo que parece que se está convirtiendo esto? No, pues hay que negar la mayor. Evidentemente esto ya lo hemos visto en las redes, pues ¿qué te causa? Pues la animadversión de los votantes de estos partidos que te dicen que estás desuniendo la izquierda, que por tu culpa va a entrar la ultraderecha, que todo es así. Nosotros somos republicanos. Y como somos republicanos, vamos a luchar por la república. Nuestro juego no es hacer alianzas para seguir favoreciendo este sistema. Ese no es nuestro juego. Y como somos republicanos, vamos a ir a ello. Y el que no sea republicano, evidentemente no podemos llegar a ningún acuerdo para seguir manteniendo más de lo que hay. ¿Por qué vamos a llegar a un acuerdo dentro de las reglas del juego del sistema monárquico? ¿Para perpetuar la monarquía? Esto es inaceptable desde nuestro planteamiento. Es decir, que desde la construcción de este frente republicano es evidente que llegar al acuerdo con estas fuerzas, que por mucho que sean de izquierda, son dinásticas, que aceptan la monarquía y nosotros no cabe acuerdo ninguno. Ahora les quiero preguntar sobre la República, pero antes les quiero plantear si estamos ya en la Tercera República. En base al planteamiento que ustedes hacen, que usted acaba de contarnos aquí, si hay alguna fuerza pues, monárquica, ¿no?, que defienda la vuelta a la democracia, la vuelta a la monarquía, perdón, ellos podrían defender, no, nosotros no vamos a hablar con nadie que no quiera acabar con que no quiera acabar con la República y volveríamos a ese enfrentamiento que tuvimos en la Segunda República que llevó al final a los que llevó. No sé si esa posición, por el lado contrario, ustedes la aceptarían o les parecería prácticamente la defensa de un régimen pues totalitario, monárquico en este caso. No sé si ustedes, lo que les quiero decir, si les planteasen en una situación de una república ese argumento en contra, ¿cómo lo valorarían? Porque claro, decir no, preferimos que gobierne la derecha a que gobierne un PSOE sin el argumento sin la defensa de la República sobre la mesa. No sé si llegar hasta tal punto, llegar a aceptar un gobierno de la derecha en este país si ustedes estuviesen en el Congreso, solo porque no hubiese un compromiso sobre la República. Entiendo que su máximo objetivo es la República, pero les quiero preguntar de verdad si hasta ese punto llegarían a estar... hasta ese punto llegarían a estar comprometidos de llegar a tumbar un gobierno de izquierdas si no hubiese un compromiso republicano. El ideal de la izquierda en este país parece que ha perdido la objetividad de las tradiciones políticas de las cuales heredó la izquierda de Pablo Iglesias, por ejemplo. El socialismo de Pablo Iglesias era un socialismo republicano. Y era un socialismo republicano porque entendía que desde la visión monárquica, amparada por los caciques, por los grandes empresarios de Cataluña, que habría que recordar, pues no era una visión que satisfaciera al obrero.
En esa misma medida que habría que preguntarse si una izquierda ahora mismo y sus intereses de defensa del obrero pueden ser los mismos que tiene la monarquía y los que apoyan a la monarquía por perpetuarse. Desde esa perspectiva, a lo mejor podemos minorar el impacto de que ese gobierno que se llama de izquierdas, a lo mejor no es tan de izquierdas porque está jugando dentro de unos determinados límites, es decir, es un terreno de juego acotado, un terreno de juego en el que no caben otras propuestas programáticas, en el que no cabe una intervención en el sector público porque lo prohíbe eso. Pues esa intervención en el sector público cuando está en peligro el bienestar de los ciudadanos, cuando sube el precio de la luz, eso es la república, actuar en beneficio de los ciudadanos. Y ahora mismo ahí vemos que hay un límite en el sistema actual que desgraciadamente pues utiliza al monarca como refrendo de esa especie de unidad nacional y que no permite que esas políticas pasen más allá, porque lo dicta el mercado, porque lo dictan los grandes poderes fácticos o bancarios. Si esta izquierda dinástica está dispuesta a aceptar ese campo acotado, nosotros sinceramente no. Si eso supone que otras fuerzas que llaman de derecha o ultraderecha van a acoger el gobierno del partido dentro de ese campo acotado, a nosotros seguimos diciendo lo mismo. Nos parece que ese campo está acotado y que las diferencias a la hora de la verdad, y esto es cruel decirlo, entre las políticas económicas de unos y otros partidos no son tan grandes porque juegan con el mismo reglamento, con las mismas normas de juego. Y nosotros no venimos aquí dispuestos a jugar con estas normas de juego. Estamos dispuestos a decir que el bienestar de las personas está por encima del beneficio. Y como está por encima del beneficio, habrá que regular determinados precios. Y esto no es una barbaridad decirlo. Ya lo decía hasta Adam Smith, que el capitalismo aquel debía jugar dentro de ciertos límites que no se podían poner a la ley del mercado. Si esta izquierda está dispuesta a seguir jugando con esas cartas marcadas, bueno, pues entonces con nosotros no pueden contar. Que la diferencia sea que otros de derechas, que llaman de derechas, vengan a jugar al mismo campo, bueno, estaremos dispuestos a combatirlos, pero con nuestro mismo programa, con el mismo que estamos poniendo sobre la mesa, intentando lograr el apoyo popular para que esas políticas negativas para los ciudadanos pues no sean efectivas. Hablando precisamente sobre el apoyo ciudadano a la República, ¿cómo le pueden convencer a la ciudadanía de que apoyen un proyecto republicano? Primero, teniendo la historia de las repúblicas que tenemos en nuestro país, que creo que vamos a estar de acuerdo con que la república podrá ser muy buena, pero las dos que hemos tenido en este país no lo han sido, aunque haya tenido momentos buenos, por supuesto. Y segundo, teniendo un rey que no hace nada, porque ni siquiera tenemos un rey pues como Alfonso XIII, que se metía mucho en política, que llegó incluso a defender a un dictador. Tenemos un rey que firma absolutamente todo porque lo tiene obligatoriamente por la Constitución. No sé hasta qué punto para la ciudadanía notaría un cambio en una república que no tenga en una monarquía. No sé cómo hay un presupuesto básico que utilizan mucho las fuerzas conservadoras, ¿no? Y este es un presupuesto que no se aleja de lo que fue el sistema canovista, ¿no? Con aquella Constitución del 1876 decía, el rey es la unidad del Estado. ¿Qué tenemos todos en común los españoles? El rey. Nosotros somos monárquicos, ¿no? Era el sistema diseñado por Cánovas que decía, bueno, no estáis preparados para votar, nos lo dejáis a nosotros el turnismo. Es decir, que si refrendamos un poquito la historia, vemos que esa idea del rey como unidad del Estado, esa Constitución pactada con pequeños matices que cada uno puede interpretar como le da la gana, ahí tenemos el Tribunal Constitucional, y ese turnismo entre el PSOE y el PP, pues no es algo tan novedoso en la historia de España. Les ha venido mal que aparezcan otras fuerzas en juego, evidentemente que sí. Y respecto a la conflictividad de la República, cualquier sistema en sus cambios es inestable. ¿Cuánto tiempo se le dio a la Primera República? Escaso. A veces por los propios republicanos. Y a la Segunda República se le dio tanto tiempo para poner en práctica sus avances, ninguno se cortó. Cuando efectivamente se empezaron a ver algunas políticas, la reforma agraria empezó a aparecer, algunas cuestiones, pues se cortó de cuajo, es decir, no se le dio el tiempo necesario para corregir sus defectos que lo tuvo. Ojo, porque tampoco el republicanismo puede caer en la idea de idealizar la Segunda República. La Segunda República, como con su Constitución, era fruto de un periodo determinado y tenía sus aciertos, sin duda que tenía sus aciertos, porque venía de un sistema caciquil, de un sistema canovista muy limitado, pero también tenía ciertas limitaciones, fruto también, pues, en muchas cosas de sus errores o sus desaciertos. En el panorama actual, cabe decir que la juventud está claro que se siente republicana. La juventud no ha vivido esa transición edulcorada, esa idea de que el rey salía a defendernos frente a Tejero. No, la juventud tiene otra idea un poco más amplia de que no ve ahora mismo la función monárquica, no ve esa figura de la unidad de la patria, no identifica la juventud a que el rey sea España, como se está tratando de identificar. España es más que una familia, España es más que una corona, España es toda su historia, todas sus
tradiciones. España es una persona que está esperando en la cola del paro, el niño ahora mismo que están haciendo en el hospital o la persona que lo está pasando mal en su casa. Eso es España, eso y tantas cosas y realidades culturales, no lo que cada uno queremos que sea España en función de lo nuestro, negando lo demás. Y esa es la realidad, y esa es la realidad que defiende el republicanismo. Y lo que queremos, por supuesto que sí, es que haya una oportunidad para que esa voz republicana esté ahí presente en las elecciones. Y creemos que si esa voz republicana está en las elecciones, habrá mucha gente que coja esa papeleta y la deposite. La cuestión es que muchos jóvenes, bueno, los jóvenes que están politizados, que son pocos, dentro de esos pocos jóvenes politizados dicen, ¿qué sentido tiene una república si el rey ni hace nada para molestar, ni hace nada para ayudar? Sí es cierto que algunos tienen la idea de no, es que el rey garantiza la unidad de España, que bueno, que ya hablamos de lo que es la unidad de España, de qué importancia tiene, pero vamos, que lo que les quiero decir, si no hace nada ni para bien ni para mal, ¿en qué le afecta al ciudadano que haya una república o que no haya una república? ¿Qué diferencia conceptual hay para ustedes entre una monarquía y una república? Desde luego la hay. La monarquía no solo la figura del monarca en sí, nosotros contra Felipe de Borbón no tenemos nada en concreto personal, ni contra Leonor de Borbón. En fin, nosotros el problema que tenemos es que cuestionamos, primero, lo que estábamos comentando de la unidad de España basada en una figura y cuestionamos a las fuerzas que están sosteniendo esa imagen porque les interesa en muchos casos para su bolsillo. ¿Que el rey no hace nada? Bueno, Juan Carlos I, el emérito, el rey emérito, ahora tenemos dos reyes, pues vimos que hacía muchas cosas, que había muchas cosas que les pedía a los españoles en el discurso de Navidad y él no hacía, como no cumplir la legislación de Hacienda, como tener dinero en paraísos fiscales, como intentar buscar un estipendio, que por cierto los Borbones a lo largo de la historia pues han cometido desde la regencia de María Cristina, pues es famoso todos sus errores por intentar meter la mano donde no convenía. En fin, que alrededor de esta figura de monarquía se han juntado una serie de poderes que les viene muy bien seguir recreando, seguir manteniendo este campo de juego que decíamos antes. Tenemos que jugar en este campo de juego con estas reglas. ¿Y a quién le viene bien esa estructura en la que el rey parece que no hace nada, pero todo el mundo quiere quedar bien con el rey, o el rey en un momento dado te hace un guiño u otro a determinada fuerza política? Pues desde luego no le viene bien al pueblo este sistema. Yo creo que en derechos sociales estamos ahí. Parece que se avanza a veces, pero es que venimos de retrocesos, ¿no? Del gobierno de Rajoy hubo muchos retrocesos. La ley Mordaza sigue estando ahí. Estamos teniendo una cosa que sorprende a Europa y son, bueno, cuestiones como el delito de sedición, las injurias a la corona, es decir, una serie de cosas que rayan la libertad de expresión que le han costado a muchos periodistas problemas, como tú bien sabes, y a muchos artistas e intelectuales y que están ahí, que parece escandaloso que no pueda ser objeto de crítica pues esta institución del Estado y que luego no pueda responder ante la justicia. En fin, a mí todo esto parece que me suena un poquito caduco. Yo creo que es la hora de romper, intentar, desde luego, una república que sobre todo traiga una refundación constitucional, que te ponga sobre la mesa una nueva constitución y que te diga, por ejemplo, que el estado del bienestar lo vamos a blindar. Y lo vamos a blindar porque vamos a obligar a que los presupuestos del gobierno que sea, garanticen que antes que nada hay que cumplir con la sanidad y la educación. Aquí hubo una reforma de la Constitución del 78. Se pusieron de acuerdo en el Congreso, ¿para qué? Para decirle a los alemanes que no se preocupasen, que antes íbamos a pagar la deuda que le debíamos a sus bancos, que garantizar que los hospitales, que la sanidad y todas estas cuestiones y la educación tuvieran atención económica. Pues una Constitución republicana, el primer valor que tiene es blindar estos detalles que hoy en día pues están poniendo mucho en duda si alguna gente se va a poder jubilar, si va a tener que, como en el sistema americano, que trabajar hasta un día antes de morirse, etcétera, etcétera. Pues eso es la república, brindar los derechos y brindar las peticiones sociales que está haciendo la gente en la calle, que pueda tener una sanidad de calidad, una educación de calidad y a partir de ahí unos avances determinados. Le quiero plantear dos preguntas. La primera, en base a lo que le decía, ¿no? De blindar a la Constitución los servicios sociales, que puede estar muy bien, pero claro, si miramos la historia de nuestro país, precisamente cuando hemos hecho constituciones muy centradas en un espacio político, nos ha ido mal. Cuando hemos hecho constituciones, pues, por así decirlo, que valgan para todos, ha ido mal a ese régimen político y esa es una de las causas por las que caen las otras dos repúblicas que tenemos en este país. No sé cómo de bueno sería para esa tercera república tener una constitución tan de izquierdas en ese sentido, porque entonces la derecha no se sentiría identificada y ahora estaríamos cambiando cada gobierno, o peor todavía, quitaría la república y quitaría la constitución.
Le junto la pregunta porque creo que va de la mano. ¿Qué tipo de república defienden ustedes? ¿Si defienden una república federal, una república pues más de izquierdas, como parece que ha indicado? ¿Qué tipo de república defienden? Yo creo que todos los españoles tenemos una cosa en común, que queremos nuestro bienestar. Y si me apuras, ser felices, que es el ideal supremo, ¿no? Y que por excelencia la felicidad, pero una felicidad también solidaria. Queremos que los nuestros lo pasen bien también, tengan oportunidades laborales, no pasen esas penurias. Y aparte de nuestro círculo familiar también, creo que como buenos vecinos queremos que el de la puerta de enfrente pues no esté sufriendo muchas veces a puerta cerrada, como sabemos que pasa en algunos barrios con todos los miembros de su familia en paro, etc. Y este bienestar, yo pregunto, ¿es de derechas o es de izquierdas? Este bienestar es universal, porque podría ser que todos fuésemos empresarios, ¿no? A lo mejor decimos, sí, lo que me interesa es el beneficio de costar al trabajador. Pero ¿cuántos hay realmente ricos en España? Los hay, pero yo creo que la gente humilde, la que vive de un sueldo determinado, muchas cosas de un sueldo precario, es mayoría en España. ¿Esa gente es de derechas o de izquierdas? Por supuesto que tendrá una convención religiosa, a lo mejor, o una convención política, unida a lo mejor a un tema religioso, a un tema determinado, que le hace inclinarse a una otra balanza. Pero yo creo que lo que estamos hablando de que se blinden, que se puedan jubilar honrada, honestamente y con un nivel económico determinado, seas de derechas o de izquierdas, yo creo que esto es universal. Que tú vayas a un hospital, seas de derechas o de izquierdas, te atiendan, que tu familia pueda ser asistida, que tus mayores tengan esa asistencia que necesitan, eso no es ser de derechas o de izquierdas, eso es garantizar derechos básicos. Y yo entiendo que una constitución que diga que vamos a garantizar esos derechos básicos debería contar con el apoyo de esta masa social, independientemente que se considere de derechas o de izquierdas. Si ese no es el denominador común de la nación española, la búsqueda del bienestar colectivo para nosotros, para nuestros seres queridos y para el prójimo, ¿no? Como dirían los propios cristianos, ¿dónde está tu prójimo? O como decimos desde la izquierda, la solidaridad hacia el compañero, pues entonces, sinceramente, apaga y vámonos. Si alguien no está dispuesto a firmar esa constitución, entonces es que algo falla. Al hilo de los que hablábamos de las constituciones pues eso, enfocadas en un espacio político, si no recuerdo mal, creo que sí, que es esto concretamente, en Alternativa Republicana defendéis una república laica. Eso precisamente excluiría, perdón, a la gente del espacio católico de este país que no se sentiría identificada con la república. Volvemos a lo que decíamos antes, una república de ideológica que podría estar tambaleando entre diferentes gobiernos. No sé si eso lo ven como un posible problema para esa república en base, como le digo, a lo que pasó en el pasado. Hay una cuestión fundamental. Uno puede ser laico, pero ser laico no implica ser anticlerical. Evidentemente todos tenemos una opinión religiosa. Yo creo que en muchos casos también hemos cometido errores desde el espacio republicano, confundir lo laico con anticlerical, con intentar pues ofender al sentimiento religioso de determinadas personas que a lo mejor se encuentran cómodas practicando una determinada religión, asistiendo a unos ritos religiosos y ya está. Pero la política tiene su terreno de juego y las ideas religiosas tienen el suyo y son totalmente respetables, porque si no estamos dispuestos a respetar la idea religiosa del vecino o la del prójimo o la del compañero, mal vamos. Entonces, ¿qué demócratas somos? Otra cosa es que queramos que el Estado se mantenga al margen de decantarse por una religión concreta. Y esto ha sido un problema en una historia de España en el que el papel de la Iglesia, ya desde los visigodos, pues ya te puedes figurar, ha tenido un peso muy importante. Nosotros entendemos que las cuestiones del Estado deben ser tomadas en sus decisiones independientemente de los credos religiosos o de las posturas religiosas. También es cierto que tenemos la desgracia de que la tradición de la Iglesia española no ha sido precisamente solidaria. No es la Iglesia de Latinoamérica o no es otra iglesias determinadas. También habría que recordar las posturas del propio Vaticano contra determinadas cosas que se intentaron hacer aquí por parte de la Iglesia española, que ponían los pelos de punta en el Vaticano a lo largo de la historia, desde la Inquisición, que lo primero que hizo aquí fue, recién creada, traída la corona de Castilla con los reyes católicos, empezar a quemar gente en Sevilla, ¿no? Algo que el papado pues le puso los pelos de punta. En fin, son cuestiones que el laicismo, bien interpretado, señala que el juego político no debe estar mediatizado por las opiniones de la Iglesia. Esto es la famosa figura, como decía el personaje de Jesucristo, decía a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y al César lo que es de César. Lo que no tiene cabida es que desde la religión también se pretenda atacar a las opciones políticas, porque entonces no está respetando las opciones de los demás. Entonces esa caridad
por ejemplo, digo desde el sentimiento cristiano, no la está aplicando. Este es un problema que muchos obispos, muchas personas se sienten autorizadas a opinar, pues a opinar si la condición de un homosexual es correcta o no, en fin, si la condición moral de una persona que aborta es correcta o no, en fin, son cuestiones que realmente lo mismo que se ofende al sentimiento religioso, algunas personas de la Iglesia ofenden también al sentimiento de la libertad, y creo que la libertad individual, y creo que es una experiencia mutua que debería corregirse en ambos frentes. Pero que el Estado debe ser laico, por supuesto que sí. No procede de otra manera. Vemos la foto de los medios, ¿no? Dice, es que mandó quitar el crucifijo para jurar el cargo. Bueno, es que tiene que aparecer ahí el crucifijo. Esto lo organiza la Casa del Rey, el protocolo. ¿Por qué pone el crucifijo ahí? Para buscar un poquito la provocación. O es que aquí somos tontos. Es decir, que no aparece en una ceremonia institucional, no tiene que aparecer símbolos religiosos de ningún tipo. Es mezclar un poquito las cosas o intentar buscar el apoyo de unos tres sectores. La derecha, evidentemente, busca el apoyo del sector religioso, ¿no? Aprovechando pues estas circunstancias que han existido a lo largo del republicanismo, o a veces también que los más progres se creen que uno es más progre pues atacando al cristiano, ¿no? Con ese anticlericalismo. Y ya lo dijo una vez Azaña, dice, no se ayuda a la república quemando iglesias, ¿no? Precisamente en base a eso, de lo de quemar iglesias, era el problema por esa separación entre la Iglesia, lo que representaba la derecha y la izquierda. Entiendo, por cierto, que no habría ningún tipo de subvención a las iglesias, ni siquiera para obras sociales, ¿verdad? La cuestión de financiar el credo religioso depende de los propios feligreses. Si tú eres miembro de una asociación, un partido político o un sindicato, tú lo financias. Y evidentemente la Iglesia Católica debe ser financiada por los creyentes. Es algo tan básico. Ojo, ahora bien, si como asociación de Iglesia Católica entiendo que tiene una organización que beneficia al conjunto de la sociedad por sus obras sociales, lo lógico es que sea comparable a cualquier otra organización de los mismos fines, no sea discriminada por el hecho de ser iglesia. Eso evidentemente también es totalmente lógico y cierto. Es decir, si una asociación de Cáritas en muchos pueblos, Cáritas está dando la cara cuando el Estado, con todo su aparato, no está satisfaciendo las necesidades urgentes de gente que necesita un plato caliente o necesita una chaqueta. Evidentemente, llegar hasta el extremo, decir, oiga, son de iglesia aquí ni un duro, tal, cuando en algunos casos son las únicas instituciones que están dando la cara en obras sociales. Yo, que soy republicano, entiendo que eso no procede, y al contrario, que sea en nombre de Cristo o de la solidaridad, pero que se está haciendo una obra social, pues como tal obra social, yo creo que ahí pueden concurrir en las mismas circunstancias de igualdad que otro resto de asociaciones que están haciendo lo mismo, y más porque luego tienen que justificar el dinero recibido pues de la manera contable que sea, justificando que se han emprendido las acciones para ese fin. En ese sentido, seríamos muy ciegos y decir, no, son iglesia, ni un duro la iglesia, a lo de fines sociales, no. Oiga, vamos a sentar las cosas en un terreno. El problema de las organizaciones sociales, y lo saben bien los compañeros que están en ONGs o también los compañeros que están en Cáritas, mucha gente en asociaciones de tipo, es que surgen porque el Estado no llega ahí. El Estado es incapaz de cubrir esas necesidades y esa urgencia social. Oye, que aquí en España hay gente en la calle. Hay gente en la calle tirada, hay indigencia, pero ya no solo en la calle. Aquí en Andalucía salía el otro día una información impactante: del 35% de los niños andaluces viven en situación de pobreza. Y esto existe porque yo fui alcalde de un municipio y aquí se propuso que había que abrir el comedor escolar para permitir que las familias gratuitamente lleven a sus hijos. Y se necesita sobre todo en cuestiones como Andalucía, que seguimos teniendo una realidad rural donde tras las puertas efectivamente hay mucha pobreza, mucha precariedad y hay una infancia en riesgo. Pues estas circunstancias de urgencia social son en el contexto en que nos están moviendo. Quien quiera venir a arreglar eso, a arrimar el hombro, bienvenido sea. Vale, entonces entiendo que sí, que para acciones sociales sí que habría subvenciones, como las hay hasta ahora, pero no para el credo. También sobre la futura Tercera República, si es que ocurre, ustedes defienden, como prácticamente toda la izquierda española, aunque hay algunos sectores que lo hacen de boquilla, el no a la OTAN. Entiendo que la España republicana saldría de la OTAN, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que es la hora de afrontar esta premisa cuanto antes. ¿Cuál es el sentido ahora mismo de la organización militar de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte? ¿Tiene algún sentido más allá de la Guerra Fría?
¿Tiene algún sentido que no sea ser el hegemón ahora mismo de las directrices organizadas por Estados Unidos? Esto es cruel decirlo. Había mucha gente, muchos analistas, que las elecciones entre Trump y Biden, bueno, Trump es un impresentable, Trump es esto, Trump es lo otro. Es cierto, con todas las limitaciones. Pero alguien que supiera verdaderamente diría, ¿cuál es la política exterior de Trump, de America First? Sí, con todas las limitaciones del personaje, ¿y de dónde venía la política exterior de Biden? Ha sido el inicio de la administración de Biden y volver a las operaciones encubiertas, volver a la presión y a la agitación en la zona del Asia Oriental, ¿no? Por el tema de la competencia china, volver a no respetar los espacios de expansión de la antigua Unión Soviética, con todas las limitaciones de Putin. No podemos defender que se invada el país vecino, pero entrar como un elefante en la cacharrería y pretender que Rusia en sus fronteras tenga todo controlado por aliados de la OTAN, parece que es un poco ofensivo. Si a nosotros nos hiciera ese mismo despliegue en Marruecos, España no dudemos que reaccionaría. Y está neutralizada por los acuerdos, sería muy largo esto de hablar, sería otro tema de geopolítica, por los acuerdos que estamos frenados por la Unión Europea. Cuando nos mandaban de manera totalmente a los emigrantes, como utilizándolos como carne humana, fue la Unión Europea la que dijo, cuidado que aquí se acaban los tratados comerciales, y pronto se finalizó. Pero desde luego la OTAN no tiene sentido ninguno. No tiene ningún sentido en un marco pacifista como el de la República, porque si una cosa es el ideal republicano, y lo demostró, sobre todo la Segunda República, que era pacifista, dice, vamos a solucionar los conflictos. Ahora mismo el mundo, bajo la hegemonía de la OTAN, con la Organización de Naciones Unidas, está tratando de solucionar conflictos. No, estamos formando, aquí se estaba viendo, por parte de Infantería de Marina, de aquí la provincia de Cádiz, instruyendo a gente para enviarla a la guerra de Ucrania, jóvenes que se van a ir a matar. No hay nadie que diga, oiga, vamos a sentarnos en la mesa a esta gente, vamos a buscar una solución, vamos a intentar frenar la guerra, que no se siga matando a esta juventud que se necesita para el desarrollo de su país. Y hay alguien que diga, con los bombardeos criminales que estamos viendo por parte de Israel, y esto sin darle la razón desde luego a la actitud de Hamas, que es un grupo terrorista, creo que hay que decirlo, es un grupo terrorista, hay que decirlo con mayúsculas, pero esto justifica esta respuesta de Israel, este genocidio, porque es un genocidio, crimen de lesa humanidad, se impide desplazar a una población, eso está tipificado como genocidio, se está bombardeando, hay un apagón para que no sepamos, se filtran muy pocas imágenes, ya sabemos que van 4.000 niños muertos, por pura estadística, efectivamente ese dato es así, y hay alguien que diga, Israel, esto no, aquí se acabó, y en cambio nos encontramos el apoyo a la Unión Europea por a veces ese sentimiento, ay, qué mal, del holocausto, parece que ahora se le permite todo a Israel, y se diga que Israel es un Estado democrático. Israel no es un Estado democrático solo por lo que haga dentro, ojo, que es democrático respecto a los judíos. Si eres árabe viviendo en Israel, que me digan si tiene los mismos derechos que tiene un judío en Israel, no los tiene. Pero desde luego un Estado democrático se entiende también en su política exterior hacia el otro. Y no olvidemos que Estados Unidos no es nadie para dar lecciones, un país que reconoció que actuó contra un gobierno elegido democráticamente como fue el de Salvador Allende, el primer gobierno socialista elegido por las urnas, y reconoció haber actuado con todo el aparato de la CIA para derribar y derrocar el gobierno de Allende. Hay más crimen contra la humanidad que todo esto, pues si queremos formar parte de este equipo que es la OTAN, seguir teniendo nuestras bases para que sigan pasando todo el armamento con poca contraprestación, si queremos seguir teniendo Palomares, nadie se acuerda de Palomares, ahí está el terreno todavía contaminado por plutonio. Ninguna administración americana se compromete a contribuir a descontaminarlo. Pues si queremos formando parte de estos equipos, no estamos al lado de los derechos humanos, ¿no?, en el panorama este actual. Bueno, pues ahora, aparte de seguir con las entrevistas de la Nueva Andalucía, conectamos con la Diana. Esto, pues vosotros en la Diana lo estaréis viendo ahora en falso directo, me estaréis viendo por aquí también, salgo doble. Y los de las entrevistas, pues ya sabéis que este trozo pues ya ha salido en el programa de hace unos días. Te quería preguntar sobre la investidura de Pedro Sánchez. No sé cómo lo valoráis de esta alternativa republicana, este acuerdo entre Partido Socialista y Sumar, la falta de un acuerdo republicano, como estábamos hablando antes en la entrevista, y la amnistía, que es el gran tema de esta investidura.
Desde el punto de vista de, como bien dices, de los acuerdos entre estas fuerzas de izquierda, Partido Socialista, que no es una fuerza republicana, ellos mismos lo dicen, y Sumar, que no tienen sus objetivos la República, pues sinceramente lo miramos como un tercer espectador, como unas fuerzas que no están por colaborar en que el sistema tenga una variación, evidentemente. Respecto a la amnistía, bueno, nosotros es que estamos un poquito más atrás de la amnistía. Nosotros, como partido, defendemos el derecho de autodeterminación. Es decir, no entendíamos que se meta a nadie en la cárcel por organizar un referéndum o que se le condene por el delito de sedición. No lo entendemos. Ojo, también somos un partido que defiende un republicanismo federal. Nosotros creemos, desde luego apostamos porque Cataluña siga integrada en el Estado español dentro de un marco federal que todavía está por explotar. Respecto al proceso actual, bueno, a nosotros evidentemente nos parece que, y no solo a nosotros, y ahí yo entiendo las críticas que se hacen a Pedro Sánchez, este proceso no parte de la buena voluntad. Si tan claro tenía que les iba a dar la amnistía, pues que lo hubiera anunciado en las elecciones, ¿no? Esa es una cuestión. Y ha dicho esto con el tiento y la cautela de decir que nosotros defendemos, a diferencia del Partido Socialista, defendemos sin pudor el derecho a autodeterminación, incluso más de lo que lo hace Sumar, ¿no? Y aparte de esto hay una cosa que me preocupa como republicano federal, y son los acuerdos. Bien, esta especie de acuerdos que está haciendo pues Pedro Sánchez con la balanza de que cuidado que vino a la ultraderecha, llevan acuerdos con fuerzas que desde luego están muy alejadas de ser fuerzas progresistas. Junts no es un partido de izquierdas. El PNV no es un partido de izquierdas. Son partidos que no se caracterizan en sus programas o en sus políticas cuando han tenido ocasión o tienen que hacerlo por poner en práctica programas que puedan estar al lado de lo de que el PSOE, ese PSOE, digamos, ideológico tradicional de izquierdas, defiende. Entonces esto es bastante preocupante. ¿Esas fuerzas de verdad como Junts y PNV van a apoyar medidas de progreso o lo que se está haciendo aquí es este trozo de la tarta es para mí? Y ahora yo quiero preguntar, y sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en Andalucía, que sabemos lo que es la realidad de Andalucía, si estos acuerdos uniterritoriales que rompen la caja de solidaridad dentro de un marco que podamos defender federal o dentro de la propia monarquía parlamentaria son positivos. ¿Qué nos quedará al resto que estamos fuera de estos acuerdos unilaterales? ¿Qué quedará para el desarrollo de comunidades como Andalucía? ¿Cuál va a ser el reparto de los fondos cuando otros consiguen estos acuerdos unilaterales y nosotros dependemos de una bolsa común? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestros ejes de comunicaciones, que aquí adolecen de bastantes dificultades, como bien sabéis, hasta el eje de Almería? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro panorama rural en Andalucía? ¿Qué dinero nos quedará? Yo creo que se está rompiendo como republicanos federalistas, el marco federal, y el marco federal es solidario. Y antes de llegar a acuerdos concretos, habrá que hacer un reequilibrio territorial, porque, ojo, a lo mejor habrá que investigar que determinadas estructuras se han centrado en determinadas zonas y ha obligado pues, a que otras zonas queden despobladas, que no tengamos las mismas oportunidades, porque Andalucía necesita ahora mismo una consideración y necesita mejorar y gestionar su talento. ¿Por qué? Parques empresariales, buenas comunicaciones, que nuestros talentos se queden así. En este marco unilateral en que cada comunidad utiliza la fuerza del rédito de sus votos para influir en una investidura, pues supone que estamos abandonando los principios que defiende el republicano, y es sobre todo la solidaridad interterritorial. Es decir, que debemos ser solidarios. Evidentemente que hay que hablar de la financiación autonómica, por supuesto, pero no solo el PNV para el País Vasco o Junts para Cataluña tiene acuerdos. Los acuerdos que tiene Madrid sin duda son mucho más ventajosos si vemos su nivel de población que los que tiene Andalucía. Es decir, que aquí desde luego sí que hay un debate que debe zanjarse, que es el de la financiación territorial. Debe zanjarse, pero no se debe eliminar ese debate para ir a ver qué me reparto en el pastel, para que me apoyen, qué les doy. Estos acuerdos son muy peligrosos, por lo que hacen es fomentar precisamente que el que está en el otro lado, en la llamada derecha, pues tenga más argumentos para evidenciar que en este proceso, en esta ventidura, hay cosas que no son claras y que de alguna manera pues estamos aceptando exigencias a cuenta de que nos voten. Un político no está para mantenerse en el poder, un político está para tratar de desarrollar su programa político en beneficio de la ciudadanía, de intentar buscar el bienestar, y a lo mejor el bienestar no es darle a unos mucho a cambio de lograr mantenerme en el sillón. Y estos acuerdos, ya te digo, volviendo al final, como republicano federal me preocupan, y como andaluz me preocupan aún más, ¿no? Pues Fernando Fernández, muchas gracias por este trozo de la diana.
Quien quiera seguir escuchando sus análisis, que nos escuche en las entrevistas de la Nueva Andalucía, que nosotros seguimos con la entrevista hablando sobre política nacional y os dejo con el resto del programa. Como te decía, es que esto es una cosa rara. Nosotros seguimos con la entrevista, pero esto es un trozo Sí. para el programa del otro día. Te quería preguntar sobre la amnistía. Ya me has contado que estáis a favor, porque estáis a favor del derecho a decidir del pueblo catalán y que defendéis el federalismo dentro de la República. ¿Cada federación sería una nación dentro de esa nueva república que planteáis? ¿O habría pues todo dentro de una misma nación? ¿Cómo lo planteáis? ¿Una nacionalidad o no? El concepto de nación y el concepto de Estado no son estrictamente, como bien sabéis, los que habéis estudiado todas estas cuestiones, lo que sea, no es estrictamente el mismo. Y la Organización de Naciones Unidas, cuando ha abordado estos temas, lo ha dejado claro. El sentimiento nacional va de una manera más específica en una línea diferente a la de un Estado. ¿Se puede acomodar estados con diferentes nacionalidades? Por supuesto. Tenemos aquí en la configuración del mundo actual estados que tienen diferentes nacionalidades dentro y que conviven de una manera determinada. Una nacionalidad respetada por una identidad cultural, por una tradición histórica, un lenguaje, una lengua que les aglutina y que entiende que debe respetarse eso, por supuesto, totalmente respetables. ¿Que se puede considerar que una república federal es un conjunto de naciones o nacionalidades en este sentido? Pues por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser? Y que todas están de acuerdo en formar parte de un mismo Estado federal que respete estas cuestiones, por supuesto que sí. A lo mejor muchos catalanes y muchos vascos o muchos gallegos, digo, o a veces nosotros los propios andaluces, ¿no? Pues no vemos bien que cuando se nos han metido con nuestras costumbres, ¿no? Que si el acento andaluz, que si el andaluz duerme la siesta, que como si parece que aquí no hacemos otra cosa, o el catalán hablando catalán, cuando utilizamos estas cuestiones para tirarle en las tradiciones del vecino la piedra, pues hacemos que rechace ese equipo. Dice, estoy en un equipo que a mí no me respeta, ¿no? Y de ahí se ha empezado. El tema, por ejemplo, de la lengua catalana se ha utilizado para fustigar siempre al nacionalismo catalán. Creo que es muy erróneo. Lo mismo que a nosotros nos pueden doler, nos duele perfectamente cuando hablan mal de Andalucía, ¿no? No sabes hablar, un andaluz que no sabes hablar y tal, etcétera, etcétera. Bueno, yo realmente nací en Gijón, como podéis apreciar en mi acento, pero desde luego mi familia y yo me considero andaluz porque llevo muchísimos años aquí y es la comunidad que me ha dado desde luego una oportunidad de desarrollar aquí mis vivencias. Pero ese nacionalismo, esa tradición cultural debe ser respetado y un marco federal creo que se puede respetar perfectamente y se le puede dar más herramientas de autogobierno. También es verdad que partimos de un supuesto que conocemos bien, que es el centralismo, ¿no? La superioridad intelectual de Castilla. Esto ya se remonta a la época de los reyes católicos, ¿no? Castilla es la voz cantante, lo castellano es así y las periferias pues son un conjunto de gentes que están ahí, pero bueno, que están alejadas digamos, del planteamiento correcto que es el de la hegemonía de Castilla y ya no digamos más cuando Madrid se convirtió en la capital del Estado, ¿no? Y esta idea de la castellanización de España está ahí y es inevitable, ¿no? Cuando tú le pones un micrófono a una Ayuso, a una Esperanza Aguirre, a muchos políticos de Castilla, pues está la idea que parece que lo español es Castilla, ¿no? Que Castilla es el símbolo de la pureza de España. Lo demás pues no. Ya ves, es curioso que la prehistoria, pues esas zonas eran las más deshabitadas, o la propia Madrid cuando fue elegida capital del Estado o sede de la corte, mejor dicho, por Felipe II, pues era un pueblecillo de 50.000 habitantes, ¿no? Pero esta hegemonía de Castilla y de lo castellano en detrimento, yo creo que ha hecho mucho daño y ha hecho que muchas gentes y muchos nacionalistas se han dicho, yo ya no soy nacionalista, soy independentista, ya no quiero estar aquí, ¿no? Se han cometido evidentemente esos fallos. Pero por supuesto, volviendo a lo que me preguntabas, que nosotros defendemos que sí que puede haber perfectamente hablarse de nacionalidades dentro de esa República Federal. Por supuesto que sí. Volviendo al concepto de amnistía que hablábamos antes, ¿consideras que hay lawfare en España, que se ha perseguido a políticos independentistas o incluso políticos de formaciones como Podemos por sus ideas? ¿O crees que eso cuando se llegó a un acuerdo entre PSOE y Junts fue una metedura de pata? Evidentemente, aquí no hay una separación clara de poderes. Por supuesto que no. Y que las cloacas del Estado, que deberían estar para otras cosas, parece que han estado aquí protegiendo que no se vaya el sistema a paseo, pues ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos personajes como el comisario Villarejo y muchas más cosas que nos salen. Que la separación, ¿cómo va a haber una separación de poderes real
desde el punto de vista de su lógica de la monarquía parlamentaria, cuando hay jueces que se ascriben a una ideología. Yo no sé si soy el único que sé, cuando a un juez se le tacha de progresista, conservador y está cómodo con esa ideología, ¿qué justicia es esta? Porque nosotros como personas humanas, evidentemente, o yo como profesor, cuando imparto en clases, a veces los alumnos intentas librarte, pero tienes determinados prejuicios, pues más un juez, y no se va a librar de ellos una sentencia. Y que veamos cómo el Poder Judicial está interviniendo y valorando decisiones del legislativo es tremendo. O sea, que lo estamos viendo, el Poder Judicial metiéndose en lo que hace el legislativo. Oiga, usted, el Poder Judicial está ahí para el Poder Judicial y el legislativo para el legislativo. ¿Hay separación? No. ¿Que se ha llevado al juicio del proceso, evidentemente de una manera forzada, pues a miembros que no tenían que ser juzgados como fueron en el aforamiento del famoso tribunal, porque no tenían cargos políticos? Por supuesto que se ha utilizado esto pues de un tema político. Se podía haber abierto una vía de inhabilitación administrativa. Usted alcalde, usted presidente, usted ha utilizado mal los fondos públicos, inhabilitado. Pero no, se ha intentado buscar un poquito cuestiones penales. Pero bueno, de todas formas, ya te digo que desde luego meter en la cárcel a alguien porque promueva un referéndum, todas las cosas, me parece una gravedad absoluta y yo creo que Europa no lo entiende. Y que los poderes del Estado no están separados, evidentemente ahí está claro. Y por cierto, yo te pongo un ejemplo muy claro. ¿Quién llega juez o jueza? Analicémoslo. ¿Cómo es el proceso de oposición? Requiere muchas horas, requiere mucha memorización, requiere echarte tela de horas al día, por supuesto, requiere un esfuerzo del opositor muy grande. Francamente memorístico. Habría que pensar si a lo mejor interesa que el juez antes venga con una experiencia del mundo profesional y un conocimiento de la justicia antes de presentarse y no acabar la carrera y poder presentarse. Pero bueno, no voy a desprestigiar a la gente que acaba la carrera y se mete esa panza, como decimos aquí en Andalucía, a las cosas. Pero para hacer esas oposiciones tú tienes que tener una capacidad económica. Primero, tu familia tiene que estar dispuesta a pagarte un preparador, a que estés ahí de alguna manera, no digo comiendo la sopa boba, pero que te puedan mantener para que tú simplemente te puedas dedicar a estudiar. ¿Cuántas familias humildes se pueden permitir eso? O pagarle a un preparador. Entonces ahí ya hay un primer filtro. Y luego ya vamos las familias. ¿Quién examina a esos jueces? Pues grandes sagas que a su vez cuando llega un momento de ver los apellidos del que se presenta, saben quién es hijo de quién. Es decir, que al final no digo que esto sea el 100%, pero que tenemos un 20% de una cosa, un 20% de otra. Es decir, que en esta serie de oposiciones a la judicatura, pues oye, cuando yo veo que entra gente así joven y humilde, digo, uff, qué bien, ¿no? Qué suerte, pero por el propio filtro del sistema, de cómo está montado, lo que se necesita, ya vemos que a la judicatura, desgraciadamente, el 50% de las personas que llegan tienen un perfil determinado por cómo está instruido el proceso, no solo en la judicatura, también en otras cuestiones. Pues son cuestiones que habría que replantearse y que la justicia todavía es heredera de los vínculos franquistas, de familias determinadas que se prorrogan, bueno, no solo en la justicia, en la banca, en muchas otras cuestiones, pues todavía siguen existiendo ahí, ¿no? Y transmitiendo ese pensamiento conservador. Al hilo de lo que decías, esto no lo dices solamente tú, o sea, el juez Baltasar Garzón lo escribió en su libro Disfraces del fascismo, como contaba cómo hay gente que miraba por encima del hombro a según quién, según su apellido. La última pregunta que te quiero hacer antes de finalizar, aunque bueno, te haré otra pregunta, llámalo dinámica para finalizar. Sobre las manifestaciones que está habiendo contra la amnistía en la sede socialista, no sé qué opinión tenéis, si apoyáis que en libertad de expresión, si apoyáis que porque está siendo un ataque a la democracia, como dicen desde el PSOE, ¿cómo lo valoráis? Hombre, yo no creo que se pueda apoyar que uno vaya a manifestarse a la sede de un partido político de alguna manera, presionar o dando insultos o con las conductas anticívicas que estamos viendo. Que unas personas determinadas, unos colectivos, tienen derecho a expresar su opinión correcta, a organizar las manifestaciones que sean, con unos recorridos pues propios, me parece bien, pero intentar atemorizar, ¿no?, al pie del castillo como si fuéramos Salda y Drácula que te vamos a empalar o lo que sea, parece que no lo acabo de ver. Creo que hay otros espacios y otras formas para que eso sea más cívico y puedan plantearse planteamientos. Y desde luego, claro, alguna gente se sorprende de que tengamos un espacio aquí. Yo creo que los medios también favorables, me vas a permitir que tú que eres un profesional del periodismo, algunos medios vinculados a la izquierda le están sacando mucho rédito. Se habla más de esto que de los acuerdos, ¿no? Te sacan a los 4 neonazis, siempre ha habido aquí.
partidos nazis, o sea, asociaciones nazis las hay. No es un misterio. La ideología conservadora del Rosario, de la fe, desde el carlismo sabemos que existe, desde aquel primer carlismo de Carlos María Isidro. Es decir, que ese pozo social siempre ha existido en España y es el pozo que vota Vox porque siempre ha existido, no se ha ido. Desde en su día la amenaza que era Gil Robles, de Bras Piñar. Bueno, no hay que sorprenderse. Y que van a participar ahí, que pues, de alguna manera, pues como los falangistas de José Antonio, pues se declaraban antisistema, ¿no? Nosotros con el pueblo antisistema y ahora remeten contra todo delante del PSOE. Primero censurar, que se vaya a presionar a las puertas de un partido político, eso creo que no es democrático. Usted quiere manifestarse, quiere mostrar su descontento, primero en las urnas y luego, por supuesto, tiene otros espacios para hacerlo, pero no esa especie de presión o scratch de alguna manera. Y luego también la manipulación, y me vas a permitir que hace la prensa, ¿no? Yo el otro día veía el canal 24 horas y te venga. La única noticia es tener ahí a los 4 neonazis, la cámara fija, con los 4 neonazis. Ves el tema de la periodista con el casco para decir, esto es la guerra, que sí, que lanzaban cosas, evidentemente, pero hay días que a lo mejor no. Y en cambio el cámara veías que no tenía el casco. Y venga, amortizando ahí a los 4 neonazis, diciendo cosas que te ríes, porque ya hay gente que ya hace memes de todo, que dice, tú, esto es una barbaridad, esto que dice esta gente, ¿no? Cosas oníricas, haciendo la noticia de eso, cuando estamos huyendo del debate, que evidentemente eso es censurable, de que, oye, ¿qué se ha pactado con Junts? ¿Qué se ha pactado con el PNV? ¿En qué nos afecta el bolsillo de los demás ciudadanos? ¿Cuáles son esos acuerdos que hay? Yo creo que la noticia es esa. Y no los 4 neonazis que están ahí, que están en los partidos de fútbol, que están haciendo muchas cosas, que es verdad que siempre se ha tenido una actitud bastante laxa. Esto no es Alemania con los que hacen el saludo fascista, los vivas a Franco, el aguilucho y toda esa cosa, y se les ha permitido tanto avance que, bueno, pues sacan sin pudor pues esas viejas estructuras y se ponen allí en primera fila, ¿no? Pero evidentemente, como tú dices, hay que censurar esa actitud. A mí no me gustaría que por yo ser republicano, tener a esta misma gente fuera de la República, delante de la sede, cuando la tengamos, porque somos pobres, de alternativa republicana. Es decir, lo que no queremos para nosotros no lo podemos permitir para los demás. Y desde luego uno puede ser de derechas, pero ser de derecha, totalitarismo, gritar que maten a uno, que maten a otro, eso ya es atentar con los derechos humanos y estas personas no tienen cabida en nuestra sociedad. Para terminar, esa última pregunta barra dinámica que te veía antes con cara de ¿eso qué es? Yo que al final de las preguntas de las entrevistas siempre pregunto definiciones de personalidades políticas y pido que el entrevistado me lo valore con una frase. Hay alguien que me valora con una palabra, pero la idea es una frase. Así que te voy a lanzar nombres y me los valoras, ¿vale? De acuerdo. Pedro Sánchez. Un César que se agarra al poder. Yolanda Díaz. Oportunismo y convenida. Pablo Iglesias. Un visionario crucificado. Alberto Garzón. El hombre que pasó por aquí. Irene Montero. Mucho ruido y pocas nueces. Xavier Rufián. La mirada impasible del que no hace nada. Joder. Óscar Matute. La vuelta de los veteranos. Me voy a ir a un personaje histórico. Manuel Azaña. Hombre de Estado y figura poco valorada en la historia de España. Y la última, probablemente la más difícil. Fernando Fernández. Un hombre que aportó lo que pudo, sin gran acierto. Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista a las entrevistas de la Nueva Andalucía y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa y por la labor que estáis haciendo. Muchísimas gracias.